Bien, buenos días tengan todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de un tema pues bastante importante por su frecuencia y por la discapacidad que produce en las pacientes y en los pacientes cuando se produce, pero específicamente vamos a irnos a la sección de la migraña en el embarazo. Por supuesto que para poder hablar de migraña en el embarazo debemos de entender inicialmente los conceptos básicos de migraña y ya luego pues bueno, vamos a los apartados. Siempre es importante saber que la cefalea pues es en general el primer motivo de consulta en neurología y afecta a lo largo de toda la vida, pues a casi el 100% de la población femenina, según estadísticas de un 92 a un 99%, y un poco menos, pero no nada despreciable a la población masculina, entre un 73 y un 89%. La migraña, como sabemos, pues pertenece al tipo de las cefaleas primarias y dentro de estas, pues la migraña representa aproximadamente el 15% del total de las cefaleas, muy por debajo de la cefalea tensional que se da en más de un 60%. Sin embargo, la cefalea tensional, por sus características y por ser de leve a moderado, generalmente no va a representar consulta con el neurólogo. Sin embargo, la migraña, a pesar de ser mucho menos frecuente por su intensidad, por la severidad de los síntomas y por la discapacidad que produce, pues va a ser el motivo de consulta de cefalea más frecuente para el neurólogo. Entrando directamente a la migraña, pues vamos a recordar un poco de su fisiopatología. Pues tenemos que recordar que la más comprendida de las teorías es la denominada teoría neurovascular, en donde pues vamos a iniciar con una onda de depresión y propagación que generalmente inicia en el área occipital, lo cual pues nos va a explicar el por qué las auras visuales son las más frecuentes de entre los pacientes que son migrañosos. Posteriormente se extiende esta propagación cortical hasta el giro postcentral en el área parietal y pues sabemos de que este es el área de la sensibilidad, lo que explica en algunos pacientes, aunque un poco menos frecuente, las auras sensoriales. Posteriormente, esto va a llegar al tálamo, donde va a enviar aferencias al núcleo trigémino, activando el sistema pues, trigémino vascular, que de aquí viene el nombre de esta teoría, y pues aquí va a activar muchas sustancias como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, dopamina, noradrenalina, serotonina, entre otros, y esto va a provocar la vasodilatación y es esta vasodilatación la que va a generar el dolor. Este cuadrito pues nos explica de una forma más detallada estos sistemas que se han propuesto fisiopatológicos y pues el principal sistema trigeminal pues nos dice los neuropéptidos que se liberan, que son los que mencionamos anteriormente, y las funciones que tienen, en donde podemos ver que lo principal es la vasodilatación, que es la base del dolor en la migraña. Pues teniendo en cuenta la fisiopatología, vamos a mencionar que la migraña pues tiene tres fases. Una fase premonitoria, que puede ser incluso hasta 48 horas previo al inicio de la cefalea. En este el dolor pues puede ser imperceptible o mínimo. Aquí lo que va a haber es una serie de síntomas como cansancio, cambios en el estado de ánimo, puede haber molestias a nivel de cuello, ya puede empezar la sensibilidad a la luz o al sonido, pero la cefalea es generalmente leve. Luego la fase 2, que es la fase de la cefalea como tal, y pues se va a caracterizar por esto, por un dolor que es progresivo, que llega a ser discapacitante, y aquí sí se va a asociar con náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia como tal. Y posteriormente, bueno, esto va a durar un periodo aproximado de 4 a 72 horas, vamos a ver los criterios más adelante. Vamos a tener una fase de resolución que pues generalmente tiene una duración de 24 horas en la cual la cefalea pues va a venir en descenso y puede ir acompañado de niebla mental, falta de apetito y o fatiga. Recordar siempre que si una migraña dura más de 72 horas con el tratamiento adecuado y no resuelve, vamos a estar frente a un estatus migrañoso. Ahora, ¿qué pasa pues con la migraña durante el embarazo? Hay que tener algunos datos importantes. Vamos a empezar con este artículo que nos da información importante en donde nos describe que el 60 al 70% de las pacientes van a mejorar durante el embarazo. ¿Y esto a qué se debe? Pues a la ausencia de las fluctuaciones de los estrógenos principalmente y por el aumento fisiológico de endorfinas. 30% va a permanecer sin cambios, ni mejora ni empeora, y un 5 a 8% va a tener empeoramiento. Vamos a ver esto un poco más despacio.
Esta imagen pues es bastante interesante y nos explica el por qué muchos pacientes tienden a mejorar durante el embarazo. En el primer trimestre, obviamente al inicio, pues los niveles hormonales son muy similares a una persona que no está embarazada, pero conforme va avanzando el primer trimestre, los niveles de estrógenos vienen en ascenso hasta que llegan a un pico casi al final del primer trimestre. Esto se correlaciona de gran medida con una reducción en la migraña, que logra ser sostenida durante el segundo y tercer trimestre debido a que los niveles de estrógeno se mantienen pues bastante mucho más altos que una persona que no está embarazada. El empeoramiento de la migraña, en los casos en los que se da, pues se va a dar generalmente en el primer trimestre, esto relacionado netamente con los síntomas propios de la migraña, no de sus complicaciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, el 5-8% de personas que empeoran pues lo van a presentar durante el primer trimestre generalmente, pero la gran mayoría va a mejorar principalmente a finales del primer trimestre hasta el final del embarazo. Sin embargo, pues hay mucha falta de información sobre los efectos del embarazo sobre la migraña. Y este artículo es interesante porque hablaba de cómo las personas que tenían migraña, cómo esto afectaba en la planificación o en el deseo de un embarazo. En este estudio de 607 mujeres que pertenecían a este estudio, aproximadamente un 20% querían evitar el embarazo. Debido a la migraña, ya que ellos pensaban que al estar embarazadas, pues esto iba a ser más difícil, con síntomas más fuertes y que iba a ser más discapacitante. Sin embargo, la literatura nos dice que lo que hablamos anteriormente, que la gran mayoría va a tener estabilidad al menos y en el mejor de los casos, pues mejoría de los síntomas. Sin embargo, en los casos que empeoran, que al final pues es lo que va a hacer la consulta a nosotros, las complicaciones pueden ser incluso bastante severas, llegando a presentar en el peor de los casos hipertensión gestacional, preeclampsia o síndrome de Gel, incluso puede llegar a presentar isquemia o eventos hemorrágicos. ¿Esto a qué se debe? Pues esto es debido principalmente al rol que juega el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Aquí vamos a tener dos vertientes, una en la que los niveles del péptido relacionado con el gen de la calcitonina está elevado y pues todo esto que va a mediar este péptido, lo que nos va a dar al final es una baja resistencia vascular, lo cual pues se va a asociar con de no presentar eventos adversos. Sin embargo, cuando tenemos un bajo nivel del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, esto va a tener una serie de mecanismos los cuales van a aumentar la resistencia vascular y esto pues va a favorecer el riesgo de presentar preeclampsia, hipertensión en el embarazo o eclampsia. Lo que mencionamos de la fisiología en la imagen previa, pues se valida con este artículo del año 2024, en donde se evidenció cómo la migraña y su tratamiento impactan en los resultados del embarazo. Y los resultados fueron que las mujeres expuestas, por ejemplo, a triptanes, porque aquí ya no hablamos de la cefalea como tal, sino de complicaciones que pueden estar presentes durante el embarazo, tenían una mayor probabilidad de sufrir abortos espontáneos en comparación con las mujeres sin migraña o que no estaban utilizando estos medicamentos. Tenían un riesgo relativo de 3.5 en relación con la población que no tenía migraña, lo que nos dice que en estos pacientes tenían 3.5 veces más riesgo de presentar abortos espontáneos que las mujeres que no tenían migraña. Aunque estos resultados de triptanes son muy variables, porque más adelante vamos a ver algunos en los cuales sí se asocia y en otros donde encontraron que no había relación con mayor complicaciones. Bueno, dentro de la migraña, pues vamos a tener un amplio abanico de subclasificaciones. Son bastantes, pero las más frecuentes son tres. Va a ser la migraña con aura, la migraña sin aura y la migraña crónica. Para hacer el diagnóstico de estas, pues tenemos los criterios. Estos ya están basados en la guía de cefalea española del 2025, la actualización que salió el año pasado en donde pues los criterios para migraña sin aura, pues yo sé que ya los conocemos, va a ser las pacientes que tienen una cefalea con una duración de 4 a 72 horas cuando no se tratan o se tratan sin éxito y que tenga las siguientes características. Que la localización sea unilateral, que sea pulsátil, la intensidad tiene que ser de moderado a grave y que se empeore con el ejercicio o que la persona evite hacer ejercicio físico porque sabe que empeora su cefalea.
y al menos uno de los siguientes signos, que tenga náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia. En el caso de la migraña con aura, pues que presente alguno de los siguientes síntomas, obviamente un aura que puede ser visual, sensorial, del habla o del lenguaje, motor, troncocefálico o retiniana, y que presente al menos tres de las siguientes características. Que los síntomas pues se expanda gradualmente durante 5 minutos. Esto es bien importante, que la duración del aura sea entre 5 y 60 minutos, porque si dura menos de eso o más, debo pensar en otras posibilidades, probablemente no sea migraña, y que la cefalea vaya inmediatamente posterior al aura. Esos serían los tres principales. Y en el caso de la migraña crónica, pues acá el factor principal pues va a ser el tiempo. Acá pues siempre han incluido que los síntomas sean similares a la migraña, o incluso puede haber algunas cefaleas que tengan características tensionales alternadas con la migraña, pero la duración tiene que ser 15 días por lo menos al mes, y que esté presente por más de 3 meses, y que cumpla los criterios, sea para migraña con aura o sin aura, de que hablamos anteriormente. Ahora, ¿qué repercusiones tiene la migraña a nivel individual y los costos económicos? Pues a corto plazo, el malestar, ¿no? O sea, la cefalea, lo que esto implica, y la afección del funcionamiento general. Pero a largo plazo, dependiendo de la edad en la que nos encontremos, afecciones en el rendimiento escolar, en el trabajo, las relaciones familiares, personales, y el impacto económico, pues va a tener tanto costos directos e indirectos. Interesante esta gráfica, en donde pues se logra ver el impacto que tiene la migraña en los pacientes. Incluso lo compararon con pacientes que tenían diabetes y otros que tenían controles sanos, y vemos que la peor calidad de vida de los pacientes está dada en los que tienen migraña, muy marcadamente menor, obviamente, que los pacientes sanos, pero muy marcadamente menor que los pacientes incluso que tienen diabetes mellitus. Por lo tanto, la migraña es incluso más discapacitante que la diabetes y otras comorbilidades. Entrando al tratamiento de la migraña, pues primero quiero mostrarles el tratamiento usual en un paciente que no esté embarazado, y luego vamos a tener todos los pormenores del tratamiento en el embarazo. En el tratamiento sintomático de las crisis, pues como sabemos, esto también es de la guía actualizada, hace dos vertientes: en los que no tienen una patología cardiovascular activa y en los que sí tienen una patología cardiovascular. Cuando esto no está presente, pues cuando tenemos crisis moderadas, el tratamiento inicial siempre van a ser los AINES vía oral. Si no responden, tenemos el paso a utilizar triptanes, y si no responde, podemos utilizar los gepantes. Ahora, cuando también tenemos la otra opción, cuando un triptán no nos funciona, antes de pasarnos a gepantes, podemos hacer cambio a otro triptán o hacer combinaciones de triptanes más AINES. Los fármacos más conocidos de los AINES, pues son los que vemos en este cuadro, donde vamos a usar naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, entre otros. Dentro de los triptanes, pues los conocemos previamente. No, estos eran los que se usaban en el paciente normal. Ajá. Estos son los medicamentos de sumatriptán, solmitriptán, naratriptán, los que usamos normalmente, y los gepantes, el rimegepant y el lasmiditan, que son los que podemos utilizar como un tratamiento cuando no resuelve con lo anterior. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de la migraña en el embarazo? Históricamente, pues se han clasificado los medicamentos dentro del embarazo en categorías, pues por letras, todos los conocemos, donde la A son los fármacos que no se han demostrado que tienen un riesgo para el feto, hasta los medicamentos X, que están totalmente contraindicados en el embarazo. Sin embargo, pues hoy en día no podemos basarnos únicamente en esta clasificación. Más bien, actualmente tenemos dos categorías de fármacos: aquellos que son más seguros, aunque no son tan eficaces, y aquellos que son muy eficaces, pero puede que no sean tan seguros. Por lo tanto, el medicamento ideal en el embarazo va a ser aquel que sea efectivo y pues que sea seguro. Sin embargo, pues antes de iniciar cualquier fármaco, lo primero que debemos hacer son terapias no farmacológicas. De hecho, este artículo del año 2025 nos da un esquema del tratamiento, donde su primer eslabón pues es justamente la terapia no farmacológica en el embarazo, y específicamente pues algunas recomendaciones. Dentro de las no farmacológicas, lo primero son cambios en el estilo de vida, hábitos saludables, por ejemplo, evitar el tabaco, el alcohol, el consumo excesivo de café, que tenga una buena nutrición, que haga ejercicio de rutina, una buena higiene del sueño.
entre otras. Todas estas se deberían de indicar a la paciente previo al inicio de cualquier tratamiento. Ahora, estos son pues unas tablas bastante interesantes. Luego ya dentro de la terapia farmacológica en el embarazo, los vamos a clasificar, como habíamos mencionado, en tratamientos seguros y eficaces, pero a su vez los vamos a subclasificar en tratamientos preventivos y tratamientos agudos. Dentro de los preventivos y siguiendo pues la clasificación de seguridad y eficacia, tenemos este listado, donde podemos ver que hay fármacos que son muy eficaces. Aquí a la derecha vemos la eficacia, qué es lo que nosotros podemos decirle al paciente, porque pues sabemos que en el embarazo cualquier fármaco que utilicemos puede llegar a tener un riesgo de eventos adversos y por lo tanto nosotros podemos basarnos y decirle que es más seguro o menos seguro, pero no podemos dar certeza de que no pueda dar ninguna afección en el embarazo. Pues como mencionaba, hay fármacos que son muy eficaces, ¿sí? Por ejemplo, el ácido valproico es muy eficaz, pero si vemos su perfil de seguridad, es menos seguro. O sea, es un fármaco que por muy bien que le hagan el tratamiento, yo no lo debería de utilizar con mi paciente porque el perfil no es seguro. Por ejemplo, hay fármacos como el topiramato, que también es muy eficaz, pero es menos seguro. Por lo tanto, no sería de los fármacos de primera línea que yo debo utilizar para la prevención. El magnesio es un perfil intermedio, es menos eficaz, pero tiende a ser más seguro. Y el fármaco de elección para el tratamiento preventivo, cuando no existe ninguna contraindicación, pues es el propanolol. Pues tiene una eficacia adecuada y pues tiene un perfil de seguridad adecuado. Por lo tanto, es un medicamento que podemos recomendar a las pacientes en el tratamiento de la migraña en cuanto a la prevención. Ahora, dentro de los fármacos del tratamiento agudo, pues los fármacos que son bastante seguros y por ende podemos iniciar con ellos, pues van a tener un perfil de eficacia moderado. En este caso, la metoclopramida y el paracetamol. Vemos su perfil de seguridad en el embarazo y es bastante seguro, pero la eficacia es moderadamente eficaz. ¿Qué significa? Que pues un buen grupo de pacientes sí van a mejorar con estos fármacos. Sin embargo, en los casos que son una migraña más intensa, probablemente no mejoren por completo. Si la crisis no resuelve con ellos, y obviamente con la hidratación, que es uno de los pilares iniciales en el tratamiento de la migraña, podríamos pasar al uso de los triptanes. Aquí ya empieza a haber un poco de controversia, pues la eficacia es mucho más eficaz, pero en el perfil de seguridad ya lo colocan en un rango intermedio entre lo más seguro y lo moderado. Obviamente, esto es un medicamento que yo no debo de usar indiscriminadamente y solo utilizarlo en aquellos casos en donde, a pesar del tratamiento con los fármacos que son más seguros, no ha habido una respuesta y pues la paciente está con molestias significativas. Y si no resuelve, aquí sí ya hay que tener muchísimo cuidado porque los fármacos que hemos mencionado anteriormente, como las Niditán o los Kepantes, son muy eficaces, pero su perfil de seguridad es bastante malo. Entonces, yo antes de utilizar cualquier fármaco de estos, obviamente tengo que conversar y darle un plan nutricional muy extenso a la paciente y a la familia, porque el riesgo de eventos adversos, pues, puede ser muy alto. Este estudio, pues tomando en cuenta lo anterior sobre los triptanes, era lo que les mencionaba. En algunos estudios se ha documentado mayor cantidad de efectos adversos en el embarazo con el uso de los triptanes. Sin embargo, en este, que es del 2015, fue un grupo pues bastante importante de pacientes y pues no se evidenció un aumento significativo en las tasas de malformaciones congénitas en comparación con pacientes que no recibieron triptanes durante el embarazo. Este es un punto a favor que nos dice que podemos utilizar los triptanes, pero aún teniendo estos estudios que nos dan seguridad, debemos de reservarlo para aquellos casos en donde no resuelve con los fármacos iniciales como el paracetamol, la metoclopramida y la hidratación. En cuanto a los quepantes en el embarazo, lo que les mencionaba anteriormente, todos han tenido estudios limitados, pues su uso no ha sido libre durante el embarazo, pero sí se han evidenciado en los casos donde se ha utilizado efectos adversos como abortos espontáneos, abortos inducidos y tetralogía de Fallot. Entonces, es lo que mencionábamos anteriormente.
usar estos medicamentos en el embarazo nos da un riesgo muy alto de complicaciones asociadas con el feto. Por lo tanto, lo debo de reservar solo en aquellos casos en donde no hay una respuesta adecuada con los fármacos anteriores. Incluso está este estudio que tiene una última actualización en enero de este año, que está haciendo un estudio a gran escala sobre los gepantes en el embarazo. Sin embargo, aún no hay resultados publicados, pues todavía se está desarrollando, pero es un metaanálisis que se va a hacer en múltiples países y pues nos va a dar una información mucho más objetiva de los eventos adversos de estos fármacos durante el embarazo. También pues a mencionar sobre los anticuerpos monoclonales y qué sabemos sobre ellos en el uso en las pacientes embarazadas. En general, el uso de los anticuerpos monoclonales es bastante limitado por las consideraciones obvias de no poder utilizar estos fármacos o empezarlos durante este tiempo. Sin embargo, algunos pacientes ya lo tenían antes de estar embarazada y pues se dieron cuenta de su embarazo algunos meses después. Por ejemplo, en el caso del eptinezumab se relacionó con tasas de abortos espontáneos, abortos inducidos, muerte fetal y parto prematuro. Y en el caso del erenumab, solo hay un caso descrito de exposición a este régimen de erenumab mensual de 70 miligramos. Se utilizó durante 3 meses en el embarazo y en el caso del erenumab, al menos en este caso, pues no se asoció a ninguna anomalía materna ni fetal, excepto que hubo ictericia del bebé al nacer. Ahora, en la lactancia, que es otro periodo muy importante del tratamiento de la migraña, pues antes de hablar de los fármacos, tenemos que conocer la escala del doctor Hale, que pues similar a los fármacos que utilizamos en el embarazo, que van por letras, aquí también están clasificados de máxima seguridad a hasta contraindicado y están clasificados por la letra L, de L1 como máxima seguridad hasta L5, que pues están contraindicados. Nuevamente, las tablas nos los presentan como más seguro o menos eficaz de utilizarse durante la lactancia y nos agrega la categoría del riesgo del fármaco. Entonces, en la terapia aguda, cuando estamos en el periodo de lactancia, los medicamentos más seguros pues, van a ser el acetaminofén y el ibuprofeno. Estos pues, van a tener una categoría L1, lo cual nos dice que es bastante seguro, aunque su eficacia pues, es moderada. Posteriormente a este punto, pues vamos a mencionar el tratamiento con esteroides. Obviamente, si resuelve con el primer fármaco, pues yo ya no debo de pasar a los siguientes, pero los menciona los fármacos a dosis baja. Dosis máxima de 1 miligramo por kilo. Esto pues ya lo pone como categoría L2, pues todavía es seguro, pero tiene una eficacia moderada. Entonces, si no resuelve solo con acetaminofén y ibuprofeno, podría utilizar una dosis de prednisona baja y todavía es considerado relativamente seguro. Y los triptanes en la lactancia está en una categoría L2, L3, se considera todavía seguro y con una eficacia mucho más alta. Y nuevamente los gepantes como el trimegepam o el esmeditan, pues no tienen una evaluación objetiva en la lactancia, todavía no tienen una clasificación asignada porque, como les mencionaba, estos son fármacos pues, mucho más recientes y aún no tenemos los suficientes estudios ni en el embarazo ni en la lactancia para que las guías nos los puedan recomendar o contraindicar de una manera más directa. Sin embargo, sabemos que la eficacia de estos es mucho más eficaz, pero su perfil de seguridad es mucho menos seguro. En cuanto al tratamiento preventivo en la lactancia, pues también tenemos una tabla con diferentes fármacos, con los diferentes niveles de seguridad y eficacia. Y para la prevención se menciona el magnesio como uno de los fármacos más seguros, aunque la eficacia es moderada. Y nuevamente, como en los pacientes que no tengan embarazo, el propanolol es uno de los fármacos que se puede utilizar. Tiene un perfil de seguridad L2, es relativamente seguro y tiene una eficacia mayor por ejemplo, que el magnesio y otros fármacos, por lo cual se podría utilizar para la prevención de la migraña durante la lactancia. Y pues fármacos como la mitriptilina también están descritos que se pueden utilizar con un perfil de seguridad pues bastante decente.
Aparte de los fármacos, de la terapia farmacológica y no farmacológica que mencionamos anteriormente, en otros lugares se están realizando algunos dispositivos, por ejemplo, como la estimulación magnética transcraneal de pulso único para el tratamiento agudo de la migraña. Interesante los resultados en donde pues se evaluaron a 102 pacientes. Dentro de estas, pues 75 presentaron cambios en cuanto a reducción de la intensidad o de la frecuencia de la migraña. Aproximadamente 25 no tuvieron ningún cambio y 8 tuvieron incremento. Este incremento pues no se asoció directamente a la estimulación, probablemente a lo que hablamos al inicio, que durante las diferentes etapas del embarazo puede haber cambios por las fluctuaciones hormonales, pero que en la mayoría de los casos iba a haber una reducción. Y en cuanto al uso de la toxina botulínica, este es un artículo pues bastante interesante que fue publicado en Cefalalgia. Al inicio, pues tenían sospechas de si el uso de toxina botulínica en el embarazo, pues se podía relacionar con algunas alteraciones o afecciones. Sin embargo, estudios que realizaron de la medición de la misma descubrieron que tras la administración de la toxina botulínica, la misma se mantiene local, no hace una distribución sistémica y por lo tanto, pues el riesgo de eventos adversos es bastante menor. Ahora, en pacientes que recibieron el tratamiento con toxina botulínica durante el embarazo, fue un grupo bastante significativo, fueron aproximadamente 125 pacientes, de las cuales 97 pacientes continuaron el uso de la toxina durante el embarazo y 29 lo descontinuaron cuando se dieron cuenta que estaban embarazadas. De las 97 pacientes que continuaron el uso de la toxina durante el embarazo, el 100% tuvo remisión de la cefalea durante el embarazo. 100%. Y de las 29 pacientes que lo descontinuaron, un 31% aún así estuvo sin cefalea, sin embargo, un 69% presentó nuevamente síntomas de migraña durante el embarazo. Ahora, lo interesante es que los resultados de complicaciones durante el embarazo, en aquellos pacientes que lo continuaron durante todo su embarazo, no tuvieron ninguna malformación fetal asociada. El parto fue a término en el 96.6% y al compararlo con los pacientes que descontinuaron la toxina, pues sí, los resultados fueron básicamente los mismos. No tuvieron malformaciones congénitas y el parto a término fue de 97%. Entonces, no hubo diferencia estadísticamente significativa en complicaciones, pero sí hubo una mejoría drástica en la presencia de migraña durante el embarazo, con la remisión del 100% que mencionamos anteriormente. Por lo tanto, pues tenemos que tener la idea global de que una paciente que tiene migraña, no tenemos que decirle que no existe ningún tratamiento que podamos utilizar durante el embarazo. Si la paciente ya tiene migraña previo al embarazo y pues obviamente descubrimos que está embarazada, para iniciar pues sabemos de que un 60-70% va a mejorar simplemente por por la detención de las fluctuaciones hormonales, por el aumento de los estrógenos que hablamos anteriormente. Y en los casos que la migraña sea persistente, lo primero que debemos hacer son terapias no farmacológicas, mejorar su calidad de vida, la alimentación, una buena higiene de sueño. Y si a pesar de esto tenemos la presencia de migraña, pues el inicio de los fármacos que tengan un perfil de seguridad alto, que en este caso pues debemos de priorizar la seguridad antes que la eficacia. Sin embargo, pues vimos que hay muchos fármacos que son bastante seguros y que tienen una eficacia de media a alta que pueden ser utilizados con pues bastante tranquilidad durante el embarazo. Y en los casos que no resuelvan con el tratamiento farmacológico, el uso de la toxina botulínica A pues ha mostrado resultados bastante prometedores con reducción de la migraña durante el embarazo. Y esto era lo que yo les traía el día de hoy. Quedo atento a sus comentarios.